Algunos secretos nunca estaban destinados a ser descubiertos, y algunas cosas nunca destinadas a ser vistas. Bajo antiguas piedras, detrás de puertas selladas y bajo kilómetros de hielo, se ocultan verdades que el mundo intentó borrar, y por una buena razón. Cómo lo que se hace aquí juega un papel muy vital a la hora de intentar mitigar las consecuencias del cambio climático. Desde el resplandor mortal de las profundidades prohibidas de Chernóbil hasta los archivos cerrados del Vaticano, de los que se susurra que guardan un poder indescriptible, estos lugares ocultos cargan con el peso del peligro, el misterio y el asombro. Cada uno de ellos estaba destinado a permanecer en la oscuridad, pero esta noche daremos un paso directo hacia las sombras. Esto es 20 cosas que nunca fueron pensadas para ser vistas. Número 15. La cámara secreta dentro de la Gran Pirámide. Scientists say that they have found a mysterious chamber hidden deep inside Egypt's Great Pyramid of Giza. Comenzamos nuestro viaje justo donde el misterio se encuentra con la historia, en lo profundo del interior de la Gran Pirámide de Giza. Durante miles de años, esta maravilla antigua ha permanecido erguida bajo el sol del desierto, guardando secretos que nadie debía descubrir jamás. Pero en 2017 ocurrió algo asombroso. This is the corridor. Utilizando escaneos de alta tecnología impulsados por rayos cósmicos, partículas espaciales reales, los científicos detectaron una enorme cámara oculta, enterrada en el núcleo de la pirámide. God, look at this. Oh my goodness. Amazing. So where are we here? I mean, this is just extraordinary, Sin puertas, sin pasajes, sin marcas, solo un enorme vacío que ha estado sellado por más de 4000 años. Es como si la pirámide misma hubiera decidido ocultar un secreto del mundo y aún lo sigue guardando. Ahora bien, aquí es donde se vuelve loco. Este vacío no es una simple grieta en la piedra. Es aproximadamente del tamaño de un avión comercial, flotando sobre la gran galería como una habitación fantasma perdida en el tiempo. Y nadie, ni siquiera los mejores arqueólogos de Egipto, ha visto lo que hay dentro. El descubrimiento se hizo sin levantar un solo ladrillo. Los científicos literalmente lo mapearon usando partículas cósmicas que atraviesan todo. Cuando llegaron los datos, las lecturas no mintieron. Había algo grande escondido dentro del monumento más grande de la humanidad. Pero aquí viene el giro. Nadie tiene permitido tocarlo. El gobierno egipcio bloqueó cualquier exploración adicional para proteger la estructura, dejando el misterio suspendido como un acertijo escrito en piedra. ¿Qué hay dentro? ¿Una tumba secreta? ¿Tesoros antiguos? ¿O quizás solo un vacío intencional construido por razones que aún no podemos explicar? Sea cual sea la verdad, ha estado allí durante 4 milenios, invisible, intacto y definitivamente nunca destinado a ser encontrado. Número 14. Las ciudades subterráneas de Capadocia, Turquía. You can see there's like clear stairs and paths into different rooms. Bajo los paisajes de cuento de hadas de Capadocia, Turquía, se encuentran ciudades enteras ocultas bajo tierra, vastos laberintos tallados en roca volcánica blanda hace siglos. This stone, solid, but look, it's soft at the same time. I said, do that. Ciudades como Derinkuyu y Kaymakli podían albergar a decenas de miles de personas, con viviendas, cocinas, pozos, establos e incluso conductos de ventilación. No fueron construidas como atracciones turísticas, sino como refugios secretos contra invasores, diseñados para desaparecer bajo tierra en un instante. Los túneles se extienden por kilómetros, algunos alcanzando profundidades de hasta 85 metros, formando redes de múltiples niveles que podrían tardar días en explorarse por completo. Los arqueólogos aún debaten cuántas de estas ciudades subterráneas existen. Se descubren nuevos pasajes regularmente, insinuando cámaras que quizá jamás hayan sido vistas por ojos modernos. La ingeniería es asombrosa. Los conductos de aire mantienen la ventilación, el agua se almacena de forma segura, y las entradas ocultas hacen que las ciudades sean casi invisibles desde arriba. Hoy en día, solo una pequeña parte está abierta al público. La mayoría de los pasillos siguen sin explorar, y algunos túneles son inestables o fueron sellados deliberadamente. Caminar por estas ciudades subterráneas se siente como entrar en un mundo fantasma, un lugar construido para ocultar a la humanidad misma, perfectamente preservado en la oscuridad. Son prueba viviente de que algunos secretos estaban destinados a permanecer enterrados para siempre. Número 13. El lado oscuro de la luna. The moon's really weird. The moon's super weird. The size of the moon
directly corresponding, like when it's in orbit with the sun, completely blocks out the sun perfectly. It's 1/400th the size of the sun, and it's 400 times closer to the Earth than the sun. You never see the dark side, which is very weird. Durante toda la historia humana, nadie había visto jamás la cara oculta de la Luna, la mitad que nunca mira hacia la Tierra. For all of history, the far side of the moon was invisible to the Earth. It's the back side. You can't see it. No fue hasta 1959 cuando la sonda soviética Luna 3 tomó las primeras fotos de esta frontera prohibida. Y lo que reveló no era lo que nadie esperaba. Desapareció el rostro familiar, suavemente craterizado, que hemos observado durante siglos. La cara oculta era áspera, marcada y sombría. Un paisaje caótico, casi alienígena. The far side looked completely different than the near side. It's saturated with craters. It just was such a huge dichotomy. Nobody was expecting that at all. Parecía menos la luna que conocíamos, y más algo destrozado por el tiempo mismo. El descubrimiento dejó atónitos a los científicos. Durante miles de años, poetas y soñadores imaginaron que la luna era una esfera perfecta de belleza, calma, brillante, casi gentil. Pero las imágenes granuladas en blanco y negro de Luna 3 mostraron una verdad más oscura. La cara oculta estaba casi completamente cubierta de cráteres de impacto, y tenía muy pocos de los mares planos que vemos desde la Tierra. Era como mirar el alma marcada por la batalla de la Luna, el lado que nunca quiso mostrarnos. Y aquí está la parte inquietante. Lo llamamos el lado oscuro, pero no es realmente oscuro. Simplemente permanece oculto, siempre dándonos la espalda, atrapado en un giro eterno que garantiza que nunca lo veremos a simple vista. Años más tarde, las misiones de la NASA lo mapearon en detalle, y el módulo chino Chang'e Chinese spacecraft has made the first successful landing ever on the far side of the moon. incluso aterrizó en su superficie, la primera nave humana en hacerlo. Pero incluso con toda nuestra tecnología, la cara oculta aún se siente extraña, silenciosa, aislada, un lugar que no parece pertenecernos, sin amanecer, sin señales de radio, solo una sombra fría y eterna. Si la luna tiene secretos, los guarda allí, y quizá, solo quizá, nunca quiso mostrarnos ese rostro. Número 12. El pie de elefante de Chernóbil. Si el lado oscuro de la luna nos muestra lo que está oculto en los cielos, esto siguiente nos muestra lo que ocurre cuando la propia humanidad se convierte en el monstruo. En 1986, la planta nuclear de Chernóbil en Pripyat, Ucrania, sufrió uno de los peores desastres de la historia humana, una fusión del reactor que liberó radiación tan potente que podía matar en minutos. Pero oculto bajo los escombros del reactor número 4, en lo profundo del laberinto de metal retorcido y concreto, yace algo aún más aterrador. Algo nacido del propio desastre, el pie de elefante. Esta horripilante creación no está viva, pero es lo suficientemente mortal como para matarte más rápido que la mayoría de los seres vivos. Formado cuando el combustible nuclear fundido, arena, grafito y metal se fusionaron durante la explosión. El pie de elefante se convirtió en una masa radiactiva más caliente que el infierno. En aquel entonces, bastaba con pararse cerca durante 30 segundos para morir. Los primeros trabajadores que lo descubrieron tuvieron que usar espejos para mirarlo, porque la exposición directa era una sentencia de muerte. Lo describieron como una masa brillante y arrugada, como lava enfriándose, pero sólida y todavía vibrando con peligro invisible. Lo inquietante, en un momento dado incluso se movió, deslizándose lentamente por el suelo como una criatura viva intentando escapar de su jaula. Décadas después, el pie de elefante aún existe, endurecido, más frío, pero todavía pulsando radiación letal. Incluso hoy no puedes acercarte sin protección, y permanece sellado bajo lo que queda de Chernóbil, encerrado en capas de acero y concreto. Es un recordatorio escalofriante de lo que ocurre cuando la ambición humana va demasiado lejos. Un monstruo que creamos, encerrado en la oscuridad, nunca destinado a ser visto de nuevo. Número 11. Los archivos secretos del Vaticano. Todo imperio antiguo tiene sus bóvedas ocultas, pero ninguno provoca tanta curiosidad o teorías como los que están bajo la ciudad del Vaticano. Escondido tras pesadas puertas de hierro y pasillos de mármol, se encuentra uno de los archivos más secretos del planeta, los archivos apostólicos del Vaticano. Con más de 85 kilómetros de estanterías y millones de documentos, este laberinto subterráneo guarda más de 12 siglos de historia humana. Registros tan sensibles, tan poderosos, que solo unos pocos privilegiados pueden verlos.
No puedes simplemente entrar y curiosear. El acceso solo se otorga a un grupo selecto de académicos aprobados, y aún así no pueden ver todo. No estamos hablando solo de pergaminos viejos y cartas descoloridas. Hablamos de los secretos más grandes de la historia. Se rumorea que allí hay cartas de Miguel Ángel a los papas, documentos del juicio de Galileo cuando fue condenado por herejía, e incluso correspondencia antigua entre el Vaticano y Adolf Hitler. Algunos dicen que existen textos que contradicen la versión oficial de la Iglesia, evangelios perdidos ocultados deliberadamente y reportes sobre fenómenos inexplicables que la Iglesia investigó y nunca volvió a mencionar. Sea mito o realidad, una cosa es segura: este archivo no es una biblioteca común. Es una bóveda de fe, política y poder, y no está destinada para ojos públicos. Incluso su antiguo nombre alimentaba el misterio. Hasta hace poco, literalmente se llamaba Archivos Secretos, aunque el Vaticano lo rebautizó como apostólicos para sonar menos misterioso. Aún así, secretos parece más adecuado porque pese a las garantías modernas, la verdad es esta: los documentos más antiguos, controvertidos y posiblemente capaces de cambiar el mundo están allí, en la oscuridad bajo el Vaticano, sellados, silenciosos y nunca destinados a ser vistos. Número 10. Las piscinas de salmuera de las profundidades marinas. Muy por debajo de las olas iluminadas por el sol, en las profundidades negras del océano, existe un mundo que parece sacado de ciencia ficción, y sin embargo, es completamente real. Estas son las piscinas de salmuera de aguas profundas, lagos subacuáticos que existen en el fondo marino. Sí, escuchaste bien, lagos bajo el mar. La primera vez que los científicos descubrieron uno, apenas podían creerlo. Usando submarinos operados remotamente, observaron con asombro cómo el suelo oceánico se hundía repentinamente en estanques brillantes como espejos, rodeados por bordes pronunciados, como costas en el fondo del mundo. Pero estos lagos no son como los que conocemos, porque cualquier cosa que entre en ellos muere. Las piscinas de salmuera se forman por agua súper salada tan densa que no se mezcla con el agua normal del mar. Se ven hermosas, suaves, reflectantes, casi de otro mundo, pero son extremadamente tóxicas. La concentración de sal es tan intensa que cualquier pez, cangrejo o criatura que se atreva a entrar queda instantáneamente envenenada o asfixiada. Los científicos han encontrado esqueletos de criaturas marinas esparcidos alrededor de los bordes, casi como una señal de advertencia de la propia naturaleza. No te acerques. En su interior, el agua está cargada de metano y sulfuro de hidrógeno, gases que matarían a un humano en segundos. Es la versión oceánica de una trampa mortal, impresionante de ver, letal al tocar. Y aún así, aquí viene lo increíble. Incluso en este páramo tóxico, la vida encuentra un camino. Se han encontrado microbios y extraños gusanos tubulares prosperando en los bordes, alimentándose de los químicos que destruirían a cualquier otra cosa. Para los científicos, estas formas de vida alienígenas podrían dar pistas sobre cómo podría existir la vida en otros planetas. Pero para todos los demás, estas piscinas de salmuera de las profundidades son algo completamente distinto. Un reino intacto y prohibido, donde las reglas de la Tierra parecen romperse. Y el océano nos recuerda silenciosamente lo poco que sabemos realmente sobre nuestro propio planeta. Número 9. Los túneles subterráneos de lujo de Corea del Norte. Mientras gran parte del mundo ve a Corea del Norte como un lugar envuelto en misterio, lo que se esconde bajo su superficie podría ser aún más secreto. Oculto bajo la bulliciosa capital de Pyongyang, hay una red de túneles tan vasta y elaborada que se dice que podría esconder un mundo entero bajo la superficie. Estos pasajes subterráneos, tallados profundamente en la tierra, se rumorea que conectan edificios gubernamentales, bases militares e incluso búnkeres de lujo reservados para la élite del país. Los ciudadanos comunes jamás los verán. La mayoría ni siquiera sabe que existen, pero escaneos satelitales y testimonios de desertores sugieren que lo que hay allí abajo está lejos de ser ordinario. Informes de antiguos ingenieros y fuentes de inteligencia afirman que los túneles están construidos como una ciudad subterránea, equipados con electricidad, ventilación y suministros de emergencia. Algunos incluso describen corredores de mármol, líneas privadas de tren y cámaras opulentas diseñadas para albergar al liderazgo norcoreano en caso de guerra. En el estilo clásico de Corea del Norte, la palabra oficial es silencio. El gobierno nunca ha admitido su existencia, aunque varios túneles de escape cavados hacia Corea del Sur han demostrado cuán avanzada es realmente la ingeniería subterránea del régimen. No son escondites rudimentarios, son el tipo de búnkeres que hacen que los preparacionistas del fin del mundo parezcan aficionados. Pero quizá lo más inquietante no es lo que está confirmado, sino lo que no.
Algunos creen que los túneles se extienden por kilómetros más allá de la ciudad, conectando instalaciones ocultas, centros de mando y sitios de misiles. Otros susurran que bajo Pyongyang hay niveles enteros construidos para la supervivencia, lugares destinados a mantener el poder vivo si el mundo de arriba colapsa. Sea verdad o propaganda, una cosa es segura. El mundo subterráneo de Corea del Norte nunca estuvo destinado para ojos extranjeros, y para la mayoría de la humanidad seguirá siendo un secreto enterrado en silencio y concreto. Número 8. Las imágenes satelitales prohibidas de Google. En un mundo donde puedes hacer zoom en casi cualquier lugar de la Tierra con solo un toque, es fácil olvidar que algunos lugares están completamente fuera de límites, incluso para Google. Si escribes las coordenadas correctas, te toparás con algo extraño. Áreas de tierra convertidas en estática borrosa, manchas pixeladas o islas enteras simplemente desaparecidas. Estos son las zonas prohibidas de Google Maps, lugares reales que el público no debe ver, censurados por gobiernos, corporaciones y poderes militares. En un planeta cubierto de cámaras y satélites, estos espacios en blanco son la versión moderna de «Aquí hay dragones». Algunos de estos lugares censurados tienen razones lógicas, bases militares, sitios nucleares o fronteras restringidas, pero otros plantean preguntas serias. Sitios como el Área 51 en Nevada están tan fuertemente censurados que ni siquiera puedes distinguir una sombra. Luego está el atolón de Moruroa, en la Polinesia francesa. Antes, un sitio de pruebas nucleares, ahora borroso hasta la irreconocibilidad. Incluso partes de los Países Bajos, Grecia y Rusia han sido limpiadas de la vista pública. Y luego están los realmente extraños, pequeñas islas en el Pacífico donde tierras enteras aparecen cubiertas con vegetación falsa, o misteriosas cuadrículas en los desiertos de China que nadie ha explicado jamás. Es el equivalente digital de que alguien te cierre una puerta en la cara, lo que, por supuesto, solo te hace querer saber más lo que hay adentro. La verdad es que ni siquiera Google decide lo que podemos o no podemos ver. Los gobiernos tienen la última palabra, citando la seguridad nacional. Pero por cada explicación razonable, siempre hay otra que se siente un poco sospechosa. ¿Qué se esconde realmente detrás de esos píxeles borrosos? ¿Armas secretas? ¿Laboratorios subterráneos? Tal vez incluso cosas para las que el mundo no está preparado. Sea lo que sea, estas imágenes prohibidas demuestran una cosa. Incluso en la era de la visibilidad total, todavía hay partes de nuestro mundo destinadas a permanecer invisibles. Número 7. Las cuevas selladas de Lascaux, Francia. Escondida en el tranquilo campo del sur de Francia se encuentra una puerta hacia el pasado distante de la humanidad, y es una puerta que ha estado cerrada con llave durante más de medio siglo. En 1940, un grupo de adolescentes que perseguían a su perro tropezó accidentalmente con lo que se convertiría en uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes de todos los tiempos, las cuevas de Lascaux. En su interior, las paredes estaban cubiertas con más de 600 pinturas prehistóricas, caballos, toros, ciervos y figuras humanas, dibujadas hace más de 17,000 años por nuestros antiguos antepasados. El arte era tan vívido, tan vivo, que parecía haber sido pintado ayer, pero lo que esos adolescentes no sabían era que simplemente al entrar ya habían comenzado a destruirlo. Una vez que las cuevas se abrieron al público, miles de visitantes entraron para ver de cerca la obra maestra paleolítica. Pero el aliento humano, el calor corporal e incluso la luz de las linternas comenzaron a alterar el frágil ambiente de la cueva. Para la década de 1960 ocurrió un desastre. Moho y algas empezaron a aparecer devorando los pigmentos antiguos. Los científicos se dieron cuenta de que el simple acto de ver el arte lo estaba destruyendo. En 1963, Francia tomó una decisión difícil. Sellaron las cuevas originales para siempre. Hoy, solo unos pocos investigadores selectos pueden entrar usando trajes protectores completos y aún así limitan su tiempo a solo unos minutos. Para todos los demás están Lascaux 2, 3 y 4, réplicas perfectas construidas para que el mundo pueda experimentar la magia sin poner en riesgo el original. Pero la cueva verdadera, la que guarda el aliento de nuestros antepasados, ahora yace en la oscuridad, silenciosa, sellada y casi olvidada. La ironía es uno de los logros artísticos más grandes de la humanidad, y ni siquiera podemos mirarlo. Parece que cierta belleza nunca estuvo destinada a ser vista por ojos modernos. Número 6. Las granjas de cuerpos humanos. Ocultos detrás de altas cercas y escondidos en las profundidades de terrenos de investigación alrededor del mundo, existen lugares que parecen salidos directamente de una película de terror, pero son muy reales. Se llaman granjas de cuerpos, y su propósito es tan fascinante como inquietante.
Estas instalaciones son donde los científicos estudian cómo se descompone el cuerpo humano después de la muerte. Todo en nombre de la ciencia forense. La primera fue construida a finales de los años 70 en la Universidad de Tennessee, cuando el antropólogo forense Dr. William Bass se dio cuenta de que no había suficientes datos reales sobre lo que le sucede al cuerpo después de la muerte en diferentes entornos. Así que hizo algo impensable. Creó un lugar donde los restos humanos donados podían dejarse al aire libre, para descomponerse naturalmente bajo la atenta mirada de la ciencia. Hoy hay más de una docena de granjas de cuerpos alrededor del mundo, en Estados Unidos, Australia y más allá, cada una estudiando la descomposición en distintos climas. La investigación que ocurre aquí ayuda a resolver asesinatos, identificar víctimas y entrenar investigadores de formas que ningún libro podría. Pero entrar en una no es para los débiles de corazón. Los cuerpos yacen esparcidos en el bosque, en tumbas poco profundas, sumergidos en tanques de agua o expuestos a los elementos. Cada uno parte de un experimento cuidadosamente monitoreado. El olor es abrumador, la vista inolvidable. Y aún así, para los expertos forenses, este es un terreno sagrado. La ciencia de la muerte ayudando a los vivos a encontrar justicia. Lo que lo hace tan inquietante no es solo el entorno, es el respeto silencioso que llena el aire. Todos allí fueron donados voluntariamente, cada uno con un propósito más allá de su propia vida. No hay secretos, ni horror, solo una verdad profunda y no pronunciada sobre lo que ocurre cuando la vida termina y la naturaleza toma el control. Aún así, para la mayoría de las personas, la idea de caminar por un campo lleno de muertos es algo que nunca olvidarán, o siquiera imaginarán. Es un lugar construido para estudiar el capítulo final de la humanidad, y uno que definitivamente nunca estuvo destinado para ser visto por el público. Número 5. Los parques abandonados de Disney. Es difícil imaginar algo mágico en un lugar construido por Disney que haya sido dejado a pudrirse, pero en las sombras de la compañía más feliz de la Tierra, yacen parques que el tiempo olvidó. Estos son los parques abandonados de Disney, antes llenos de vida, risas y color. Ahora inquietantemente silenciosos, reclamados por la naturaleza y el misterio. Uno de los más famosos es Discovery Island, ubicado en Bay Lake, Florida, a solo un corto paseo en bote desde Disney World. En su día, era un paraíso tropical lleno de aves exóticas y exuberante vegetación. Pero en 1999 fue cerrado de la noche a la mañana, sin anuncio, sin explicación, simplemente cerrado indefinidamente. Hoy, la isla está vacía, sus senderos cubiertos de maleza, sus recintos animales deteriorándose y sus letreros congelados en el tiempo. Luego está River Country, el primer parque acuático de Estados Unidos, que abrió en 1976 con ese encanto clásico de Disney de los 70, playas de arena, cuerdas para saltar y una laguna artificial. Se suponía que sería diversión veraniega eterna, hasta que ocurrió la tragedia. Una rara ameba come cerebros, encontrada en el agua dulce del parque, mató a un niño en los años 80. Tras una serie de misteriosos problemas de salud y la disminución de asistencia, Disney simplemente drenó el agua y se fue. Durante casi 2 décadas, el parque quedó allí, un pueblo fantasma de toboganes y risas que nunca volverían. Fotos filtradas mostraron tubos cubiertos de musgo, escaleras oxidadas y un silencio inquietante donde miles solían jugar. Lo que hace a estos parques verdaderamente escalofriantes no es solo su decadencia, es el secreto que los rodea. Disney ha prohibido la entrada pública e incluso patrulla los perímetros, asegurándose de que nadie entre a explorar. Es como si la compañía quisiera borrar su existencia por completo, como un sueño que se convirtió en pesadilla. Pero para exploradores urbanos y mentes curiosas, estos parques son más que ruinas, son reliquias de una magia olvidada. Lugares construidos para traer alegría que ahora susurran historias fantasmales propias. En el reino de los sueños, incluso los lugares más felices pueden tener rincones oscuros, rincones que nunca estuvieron destinados a ser vistos. Número 4. La isla Sentinel del Norte, la isla donde los forasteros mueren. En un mundo donde los satélites mapean cada centímetro de la Tierra y el Wi-Fi llega incluso a las nubes, todavía existe un lugar completamente aislado de la humanidad, la isla Sentinel del Norte. Ubicada en la bahía de Bengala, este pequeño fragmento verde rodeado de agua turquesa parece un paraíso desde arriba. Pero durante siglos ha sido uno de los lugares más peligrosos del planeta. La isla es hogar de los sentineleses, una tribu indígena que ha vivido allí durante más de 60.000 años, sin contacto con la civilización moderna, y quieren mantenerlo así. Cada intento de contacto ha terminado en hostilidad, a menudo en sangre. Forasteros que han intentado poner un pie en la isla han sido recibidos con una lluvia de flechas antes de siquiera tocar la costa.
El gobierno de la India, que reclama autoridad sobre el área, declaró la isla completamente fuera de límites para proteger tanto a la tribu como a los forasteros. ¿Por qué? Porque cualquier contacto podría llevarles enfermedades mortales, incluso el resfriado común, contra el cual no tienen defensas. Pero más allá de eso, hay algo profundamente inquietante en un lugar tan cercano, pero tan prohibido. Pescadores que se acercaron demasiado por accidente desaparecieron sin dejar rastro, y sus barcos fueron encontrados después, varados y llenos de flechas. Incluso los helicópteros de rescate que sobrevolaron después del tsunami del 2004 fueron atacados con lanzas y piedras desde abajo. El mensaje era claro: mantente lejos. La isla Sentinel del Norte es como una cápsula del tiempo viviente. Un mundo congelado en la edad de piedra mientras el resto de la humanidad avanza por la era digital. Nadie sabe cómo viven los sentineleses, qué creen o cómo se llaman a sí mismos. Lo único que sabemos es que han elegido el aislamiento y están dispuestos a defenderlo hasta la muerte. Es inquietante y humilde a la vez, un recordatorio de que no todos los rincones del planeta están destinados a ser explorados por nosotros. Algunos misterios deben permanecer intactos, y esta isla quizás sea la última frontera que nunca veremos. Número 3. La bóveda de semillas del fin del mundo. La reserva congelada de la vida en Noruega. Enterrada profundamente dentro de una montaña congelada en una remota isla ártica, se encuentra el plan de respaldo de la humanidad, la bóveda global de semillas de Svalbard, conocida como la bóveda del juicio final. Construida en 2008, alberga más de 1 millón de muestras de semillas de casi todas las naciones del mundo. Una biblioteca viviente de vida, sellada en caso de que el mundo termine. ¿Su misión? Preservar el código genético de nuestro suministro de alimentos en caso de guerra, enfermedad o colapso ecológico total. Escondida bajo capas de roca y permafrost, la bóveda se mantiene a menos 18 grados Celsius, manteniendo cada semilla en perfecta hibernación. Solo unas pocas personas entran, científicos y archivistas dedicados a proteger la última cosecha de la humanidad. Incluso si fallara la energía o la civilización colapsara, el frío ártico la mantendría congelada durante siglos. Es la póliza de seguro del planeta, una bóveda construida para un futuro que todos esperamos que nunca llegue. Y aún así, su mera existencia se siente como una advertencia, un recordatorio silencioso de que ya hemos empujado demasiado al planeta. Bajo ese túnel azul y brillante de hielo, 1 millón de semillas duermen, esperando el día en que el mundo se quede sin segundas oportunidades. Número 2. Las ciudades fantasma chinas. En China, algunos de los desarrollos urbanos más grandes del planeta están completamente vacíos. Estas son las infames ciudades fantasma, enormes metrópolis construidas para millones, pero casi sin habitantes. Lugares como Ordos, en Mongolia Interior, fueron diseñados con rascacielos, centros comerciales y apartamentos de lujo, pero cuando la construcción terminó, las calles quedaron inquietantemente silenciosas. La infraestructura es impecable, la arquitectura moderna, pero las ciudades se sienten congeladas en el tiempo, como si la civilización hubiera hecho una pausa antes de llegar. Economistas y urbanistas explican que estas ciudades fueron parte del plan de crecimiento acelerado de China, anticipando poblaciones futuras que aún no han llegado. Sin embargo, caminar por ellas se siente como entrar en un escenario distópico. Calles vacías, luces de neón parpadeando sobre plazas abandonadas, apartamentos completamente amueblados sin nadie dentro. Algunas áreas se están llenando lentamente, pero la mayoría permanece silenciosa, casi surrealista. Estas ciudades fantasma son un testamento de ambición, planificación y arrogancia humana. Prueba de que incluso cuando construimos el futuro, tal vez no llegue a nuestro ritmo. Son perfectamente reales, pero perfectamente invisibles. Un secreto moderno escondido a plena vista. Número 1. La Isla de las Muñecas, México. Escondida en los canales de Xochimilco, cerca de Ciudad de México, se encuentra un lugar tan inquietante como fascinante, la Isla de las Muñecas. La leyenda dice que, hace décadas, un hombre llamado Don Julián Santana vio el cuerpo sin vida de una niña en el agua. Poco después, encontró una muñeca flotando y la colgó de un árbol para ahuyentar a los espíritus malignos. Con el tiempo, reunió cientos más, colgándolas por toda la isla, sus ojos rotos observando desde cada rincón, sus extremidades torcidas en ángulos antinaturales. Caminar por la isla hoy se siente como entrar en una pesadilla congelada en el tiempo. Las muñecas se mecen con el viento, sus rostros agrietados actuando como testigos silenciosos de décadas de abandono. Algunas no tienen ojos, otras están descoloridas o deterioradas, y juntas crean una atmósfera escalofriante, casi como si las muñecas estuvieran vivas, mirando a cada visitante.
Fotógrafos y exploradores describen la sensación como profundamente inquietante, pero extrañamente cautivadora. El gobierno mexicano ahora protege la isla como atracción turística, pero la mayor parte permanece exactamente como la dejó don Julián, un tributo congelado al dolor, la superstición y la obsesión. Es un lugar que camina entre la línea de la leyenda embrujada y la realidad, un recordatorio de que algunas creaciones nunca estuvieron destinadas a verse de cerca, y aún así exigen atención en silencio. Gracias por ver.